Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase, la clase de neumatología. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando, bueno, una continuidad de lo que es la clase pasada, que estuvimos viendo las obras que se han documentado, vamos a llamarlo así, documentados en la Biblia sobre el Espíritu Santo y las obras que ha hecho en el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto. Para los nuevos creyentes, el Antiguo Pacto, estamos hablando del Antiguo Testamento, eh, y el Nuevo Pacto, estamos hablando del Nuevo Testamento. Ok, hablamos la clase, haciendo un pequeño repaso, la clase pasada, donde hablamos sobre que en el Antiguo Pacto se había hablado de las obras que hizo aproximadamente unas 88 veces. Mientras que en el nuevo pacto se le nombra, y desde básicamente el inicio, a aproximado de 300, un poco más, de obras que se documentaron en este caso. Eh, Podríamos hablar de, cuando hablamos de limitado e ilimitado, estamos hablando más que todo de las veces que se han documentado, ¿no? Recordando que el Espíritu Santo no tiene limitación en ningún sentido. Puede, no tiene y es totalmente ilimitado y no tiene ningún tipo de limitación. Pero es como un contexto para lo que estamos hablando sobre las veces que él realizó algunas obras documentadas. Por eso es que se habla limitado o ilimitado, para que no caigamos en confusión. Ahora, también estuvimos hablando de que sus obras fueron temporal, o sea, no fueron obras que, sino temporalmente él venía y permanecía, hacía sus obras y luego se iba, ¿no? Y eran muy específicas, ¿no? No era cualquier obra, eran unas revelaciones específicas, algunas acciones específicas que realizaba. Y era externa, ¿no? No es como ahora que es interna, ¿no? Sino externamente. Estuvimos hablando sobre estos temas, estuvimos hablando, bueno, en la creación y en el hombre. Y ahora vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto. Fíjense, la manifestación del Espíritu Santo en el Nuevo Pacto básicamente tiene un objeto más amplio, ¿no? Más amplio y sin limitaciones completas, ¿no? Sin ningún sentido. Como le dije, anteriormente era limitado, pero ahora no, fue más frecuente con la venida de Jesús a la tierra y sus obras redentoras. Se marca una pauta en la nueva era. La nueva era, cumpliendo así la promesa de que Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Eso fue una promesa hecha por Dios y así se cumplió. Y bueno, esto sucedería, ¿no? Una vez que Jesús cumpliera su ministerio en la tierra como redentor de la humanidad y él ascendiera triunfante a los cielos, ¿no? Entonces, él lo habló por muchas oportunidades, ¿no? Cuando él dijo que se derramaría el Espíritu de Dios por todos aquellos creyentes, ¿no? Que, y incluso le dijo, que nos dice muy claro, que conviene que yo me vaya. Así lo dijo, conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. El Consolador. Él le puso un nombre, que es así como se llama, Consolador. El Consolador. Eh, pero el Espíritu Santo operaba desde la concepción de Jesús en el vientre de María. Si vemos a Lucas 1:35, podemos documentando en Mateo 18:20.
era una íntima y estrecha en la vida de Cristo. Desde su concepción virginal, donde el Espíritu Santo derrama toda su, en este caso de María, para la concepción de Jesús. Él operaba en la concepción, bueno, de Jesús en el vientre de María, como les estaba comentando. En su bautismo también podemos ver, y bueno, lo de la concepción lo podemos ver en Lucas 1:35, Mateos 18:20, y ahí van a ver, eso es lo que les estoy comentando, la concepción, cuando él operaba el Espíritu Santo en el vientre de María. Ahora, también podemos ver manifestaciones también de las obras del Espíritu Santo en el bautismo en agua. Él presentó públicamente y garantizó divinamente el inicio de su ministerio cuando fue al agua, a Jesús, cuando antes de ir al ministerio, antes de ir al desierto incluso, Jesús, que se lo bautizó. Recuerden que Mateos, vemos el 1:35, vemos también cómo se derrama en forma de paloma, desciende el Espíritu Santo en Jesús, y se le coloca a Jesús en forma de paloma. Y también podemos decir que tuvo una voz que dijo: ese es mi hijo amado, el que tengo complacencia, ¿no?, de parte de Dios. Ahora, eso lo podemos ver en Mateos, ¿no? Ahora, en la vida de Jesús, él estuvo participando activamente, ¿no?, urgiéndole para su ministerio. En Lucas 4:18, Hechos 10:38, vemos estos sucesos. Y esto sucedió en su, diría, en cada uno de sus pasos que iba haciendo su ministerio. También fue llenado, sellado, ¿no? En Juan 26:27 podemos verlo. Todo esto voy a ir el día de paso, el día sábado, voy a prepararle también unas, eh, yo diría, de esta clase, pero en esta misma aula van a tener los versículos para que puedan documentarse también con los versículos. Porque son muchos, porque son muchas obras y muchas actividades que en el nuevo pacto tuvo el Espíritu Santo, ¿no? O el Consolador. Vamos a llamarlo Consolador, como Jesús lo llamó. Fue un gran capacitador de poder, ¿no? Vemos en Mateo 12:18 y Lucas 4:14 cómo capacitaba y podía administrarle la capacitación a Jesús. Fue una herramienta, fue una, diría, una ayuda bastante fuerte para echar fuera demonios en Mateo 12:28, en Lucas 11:20, podemos verlo. Para sanar a los enfermos en Hechos 10:38, para deshacer obra del enemigo en 1 Juan 3:8. En su muerte también podemos ver cómo en Hechos 9:14 tuvo su presencia, también su resurrección en Romanos 1:34 y Hechos 2:32. Y en su ascensión lo podemos ver en Hechos 2:32 y Efesios 1:17. Todo esto, como le digo, no le hice una presentación de cada uno de los versículos porque es muy extenso y bueno, vamos a básicamente a ocupar toda la clase solamente leyendo y queremos es que analizar. Ustedes van a ir analizando y avanzando con la lectura también de estos versículos que le voy a colocar, como le dije, en la parte, como de costumbre, en la parte teórica. En su glorificación cumplió la promesa de su Padre, ¿no? En Juan 14:16, y envió a su Espíritu como el, envió el Espíritu como el que
como el consolador de esa ayuda, de esa llenura del Espíritu Santo a todos los creyentes, ¿no? Ahora, también podemos ver, podemos ver en la segunda área, que es la íntima y estrechamente en la vida del creyente. Obviamente estuvo presente desde el principio hasta el final y estrechamente en la vida de Jesús, de Cristo. Pero ahora vemos en la íntima y estrechamente en la vida del creyente, de todo aquel creyente en Cristo. Ahora, primeramente es la obra del Espíritu en la salvación. Todo aquel persona, creyente, que siente mediante diferentes manifestaciones, es una obra que tiene salvación. O sea, que obra del Espíritu en la salvación. Ahora lo podemos ver en Juan 16, 8 al 11. Vean ese muy edificador. Él puede al creyente, diría, colocar en una luz clara o de un inconverso la verdad del Evangelio, de tal modo que si sea reconocido como la verdad, como si Cristo es recibido como el Salvador. Ejemplo, solamente con su, solamente con él es que el no creyente se puede convertir a los pies de Cristo, el no creyente, ¿no? Ok, él también en el pecado, vemos que lamentablemente por causas del pecado, por causa de la incredulidad, a veces el hombre no puede ser visitado. El no creyente, ahora voy a hablar un momento del no creyente, me pasa un momento, ya vamos a seguir hablando de la estrecha vida con el creyente. Pero el no creyente no puede ser, por causa de la incredulidad más que todo, no puede ser visitado, porque claro, si tú no tienes, como lo habíamos hablado la clase pasada, si tú no tienes fe y no eres creyente, entonces se te dificulta mucho o bastante, obviamente, el no creer y básicamente lo que vas a hacer es una persona incrédula y obviamente vas a estar en las tinieblas. Entonces, ahí en ese sentido, ¿no? Los creyentes tenemos que llevar al no creyente a la luz, ¿no? Pero no lo podemos llevar nosotros. Tiene que el Espíritu Santo poder, es el ser que puede al inconverso traerlo a los pies de Cristo para poder ser salvo. Siguiendo con la estrecha vida del creyente, el Espíritu Santo es el que te guía, el que te guía, el que te aconseja, es el que tienes llenura del Espíritu Santo. Más adelante vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo, que es bastante importante, que todos estén claros en eso. Pero la estrecha vida del creyente tiene, no es, hay que recalcar lo siguiente. Hay muchas personas que piensan que en la vida del creyente, para ser lleno del Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua y confunden lo que es estar en el Espíritu Santo y lo que son los dones, ¿no? Posiblemente Dios te dio, o dio una persona, un creyente, le dio un don que y ni él sabe que lo tiene, ¿no? Ejemplo, tú puedes tener un don, eh, un don de enseñanza. Ejemplo, vamos a hablar de este tema, enseñanza. Pero eso quizá la persona que es creyente no sabe
que le está ministrando el Espíritu Santo para que tú lleves la palabra, o para que tú puedas transmitir la palabra. Pero que, si la persona no es, eh, no tiene sabiduría en la palabra, va a pensar que simplemente no tiene el Espíritu Santo. Pero Jesús lo dijo, que todo creyente tiene el Espíritu Santo derramado. Ahora, que algunos tengan por gracia, no por obra, dones que el Espíritu Santo quiere otorgar, quiere manifestarse. Bueno, son dones que más adelante vamos a ir hablando de los dones que Pablo los clasifica muy claramente. Entonces, eso también es algo que tenemos que meditar y también saber que no porque tengas un don, ese don es tuyo. Ese don es, se está manifestando en esa persona por gracia. Y obviamente la gloria siempre tiene y va a ser para Dios. Entonces no podemos en ningún sentido auto glorificarnos diciendo que yo tengo un don, tú no lo tienes, tampoco así. No lo pueden hacer así. ¿Por qué? Porque un creyente que no tiene dones, pero sí, aunque o posiblemente sí lo tiene y no sabe cómo desarrollar ese don o no sabe cómo tomar ese don que tiene y poder ponerlo en servicio de Cristo. Pero la otra persona, el otro hermano que sí tiene, ejemplo, el don de lengua, entonces no tenemos que en ningún momento ni menospreciar, ni tampoco recuerden lo que dice la palabra, ¿no? Aquellos que se humillen serán enaldecidos. Entonces no tenemos que enaldecernos, sino que tenemos que ser humildes. Mientras Dios más nos da, nosotros tenemos que ser más humildes y cada vez más humildes. No enaldecernos ni creer que eso es don porque me lo merezco o porque no, porque una obra que yo hice o por no, eso no, eso así no lo está, así no lo está, no es la voluntad de Dios. Dios en sí es muy claro en su palabra y es muy claro en lo y en quién y por qué se lo da. Hay personas que han vivido una vida muy mala, alejado de Dios, y en un momento determinado Dios lo toma y lo pone en un sitio y le da dones. Y todos dicen, pero ¿por qué a él y a mí no, que he estado siempre apegado a Dios? Bueno, tenemos varios casos. En la Biblia tenemos varios casos sobre eso. Tenemos el caso del hijo que se fue, y eso fue una parábola, ¿no? Que dijo que se fue, el padre le dio todo su dinero, el dinero, toda la herencia que le correspondía, y estaban dos hijos, él y el otro hijo. Se fue, tuvo un tiempo, malgastó el dinero, y el otro hijo se quedó en en el campo, trabajando y trabajando y trabajando. No le exigía nada al papá. Llegó ese hijo, y obviamente es una palabra, vuelvo a repetir, llegó ese hijo ya sin dinero, sin nada, y al ver al padre, el hijo que venía muy lejos, inmediatamente fue a recibirlo, mató un animal de esto, no recuerdo qué fue, creo que fue un cordero, hizo una fiesta, recibió el hijo con una gran fiesta. Mientras el otro hermano se molestó porque él siempre estaba con él siempre ha estado con él y nunca le había hecho una fiesta, nunca le había dado nada. Y porque el hermano que ha sido desobediente, ha sido malo, desgastó todo lo que dio, lo que en este caso el padre se dio, ¿por qué le está dando una fiesta y él no?
Y el padre le dijo, hijo, es que tú siempre has estado conmigo. Entonces, así tenemos que ser. No tenemos que molestarnos simplemente porque Dios no nos da un don, porque Dios no, vemos personas que han sido servidores del enemigo y de la noche a la mañana ya son evangélicos, e incluso tienen un ministerio, incluso tienen dones y Dios los utiliza grandemente, pero no tienen que verlo de esa manera, tienen que verlo que Dios está colocando un ejemplo de una persona que le servía al enemigo y esa persona la tomó, la ministró y la cambió, porque Dios cambia. Y también a veces la utilizan para poder poner en manifiesto todas diría, las estrategias del enemigo para tratar de destruirnos con sus dardos. Entonces, también son herramientas importantes para que uno tenga siempre precaución, ¿no? Precaución y saber lo que ellos traman. También vemos un caso muy grande también, que es lo que estamos estudiando, ayer lo estudiamos, que es el caso de Pablo, ¿no? Pablo también era una persona que perseguía a los cristianos, tratando de destruir totalmente el cristianismo, y Dios se le presentó Jesús. Y ahí inmediatamente fue el cambio. Y luego cuando salió de la cárcel, antes de salir de la cárcel, antes de salir de la cárcel, perdón, bueno, antes de salir, que estuvo refugiado un tiempo, ¿qué pasó? En ese mismo momento, cuando él aceptó, cuando él pudo tener vista, recibió el Espíritu Santo de una vez. Entonces, todos estos ejemplos que vemos a diario nos tienen que dar más bien es fortaleza, ¿no? No esperemos y no hagamos nada para querer recibir algo. No, no esperemos recibir, sino hagamos algo, hagamos las cosas que Dios, según la voluntad de Dios. Ya todo tenemos que hacerlo para la voluntad de Dios. Para más nadie, no para la voluntad de nosotros, ni para estar enaldeciéndonos, ni nada por el estilo. Siempre humildad y siempre dando la gloria a Dios. Cuando tengamos cada una de las manifestaciones que el Espíritu Santo nos da. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Recuerden que ya el día sábado le estaré subiendo en el salón. Hoy no lo van a ver, pero el sábado ya lo van a tener listo todos versículos que le acabo de nombrar para que los puedan estudiar y repasar. Chao, chao, hasta luego a todos.